Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, con todos los últimos acontecimientos que cubrimos acá en el programa, la Bienal de Venecia, ¿se acuerda que estuvimos en la Bienal de Venecia? Después el aniversario del nacimiento de Ernesto Sábato. No tuvimos todavía tiempo de hablar de un tema que venimos siguiendo desde hace muchos años acá en el programa, que es el tema relacionado con el mural de Siqueiros, que ustedes saben que ahora finalmente se pudo reconstituir todo este maravilloso mural. Ahora vamos a hablar mucho de este tema y está abierto al público y lo podemos ir a ver en el nuevo Museo del Bicentenario, ahí atrás de la Casa de Gobierno, en la vieja Aduana Taylor. Se ha hecho un gran museo que también les recomiendo, una obra realmente fantástica, y ahí dentro está el famoso mural que hizo Siqueiros en el sótano de la quinta de Natalio Botana, Los Granados, en la década del 30. Se habló mucho de toda esta historia, el mural estuvo tantos años en containers, no se podía acceder a él, se había desmontado. Bueno, finalmente, después de tantas disputas judiciales y problemas, se pudo reconstituir el mural y ahora podemos ir a visitarlo. Por eso queremos dedicarle hoy bastante tiempo, porque se habló mucho de la historia, hasta se hizo una película, recuerdan, de Héctor Olivera, que estuvo acá el año pasado cuando se estrenó, alrededor de la historia de este mural. Pero no se habló tanto del valor estético de esta obra, que realmente yo la visité la semana pasada y quedé deslumbrada. Es una obra extraordinaria. Lo vamos a hablar todo esto con Ana Martínez Quijano, que es una crítica de arte, que escribió este libro Siqueiros, Muralismo, Cine y Revolución. Y ella analiza, cuenta toda la historia del mural. También habla mucho de Siqueiros y de la historia de Siqueiros, que era militante comunista y vino a la Argentina cuando fue echado de México, pero también hace un análisis muy serio y muy profundo de la obra. Así que vamos a empezar con un pequeño informe sobre este tema y después conversamos con Ana Martínez Quijano. A la historia de la obra Ejercicio Plástico del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros no le faltó nada: amor, celos, política y disputas judiciales. Militante comunista, Siqueiros debió abandonar su país a principios de la década del 30. Luego de una estadía en los Estados Unidos y Uruguay, llegó a la Argentina para dar un ciclo de conferencias, invitado por Victoria Ocampo. Por encargo de Natalio Botana, director del diario Crítica, pintó en el sótano de su quinta, Los Granados, un mural en el que exaltó la figura de su mujer, la poetisa uruguaya Blanca Luz Brum, quien se convertiría en amante de Botana. Como ayudantes, convocó a un grupo de jóvenes artistas: Juan Carlos Castañino, Antonio Berni, Lino Eneas Pilimbergo y Enrique Lázaro. El esplendor del mural comenzó a decaer cuando murió Botana y se vendió la quinta. Ninguno de los propietarios posteriores lo valoró y finalmente fue cubierto con cal. Así sobrevivió hasta que una empresa compró la propiedad para desmontarlo y exhibirlo al público. Fue cortado en tramos y se lo colocó en contenedores alojados en San Justo, donde por distintos conflictos judiciales permaneció durante 17 años. Finalmente fue expropiado, restaurado e instalado en el Museo del Bicentenario. Bueno, Ana Martínez Quijano dice, con razón pienso, que los valores estéticos del mural, no se habló tanto de lo que vale el mural como obra de arte, por todo el tema de la historia del mural, que un poco lo opacó. Entonces me parece interesante también, ahora que se puede ver, que podemos ir a verlo, analizar un poco de qué se trata y por qué vos considerás, decís en el libro, que es una obra cumbre del arte latinoamericano. Latinoamericano e internacional, no solo latinoamericano, porque realmente es una obra cumbre del arte internacional porque no tiene referentes. Es única. Es única, no se parece a nada, ni nada se le pareció después. Claro, tampoco creó escuela, no se siguió, ¿no? No, claro, no. Quedó ahí. Tal vez porque estuvo tanto tiempo oculto y... Obviamente es muy probable que sea por eso y es probable que ahora que se conozca alguien retome ese método, pero de algún modo se parece mucho a un site específico, o sea, las obras hechas especialmente para un lugar que nos imponen ahora, digamos, las ferias, las bienales, claro, el nomadismo del arte y de... Claro, se hace específicamente, por ejemplo, ahora que vimos la Bienal de Venecia. Exacto. Se hace para ahí, después por ahí se destruye, desaparece. Exacto. Y lo que hizo Siqueiros fue algo similar, que es, digamos, en muchos casos
él ha sido un visionario, no solo en cuanto a las técnicas que utilizó, el silicato, que ha permitido que el mural sobreviva a las agresiones que sufrió. 17 años guardado en container, sí, bajo la lluvia, sí. Exacto, y que no fueron tantos, porque hay mucho cuento como el de la cal, porque, digamos, Serrano después me dijo que en realidad nunca lo habían blanqueado con cal. No se blanqueó con cal. No, ni, en el informe, bueno, en todos ni lados habían tratado de borrarlo con ácido, ni mucho menos. Ajá. Ni medía 200 metros, sino 130 y pico. Se han dicho digamos, cosas, se han dicho muchas cosas, y hay muchas cosas hay que tener el papelito, como dice la crítica mexicana Raquel Tibol. Es argentina, pero vive en México. Que vos la entrevistás en tu libro. Sí. También te dijo Raquel Tibol que no fue Blanca Luz Brum la modelo. Exactamente. Ella, según Tibol, no ha sido la modelo. Y no hay pruebas fehacientes de que lo haya sido. Sin embargo, esa modelo, que era una poetisa... Bueno, no soy quien para calificarla, pero que era muy bonita, muy bonita, y tenía y se quedó con muchos encantos, sí, que se dejó así, digamos, hubo ahí unas historias desencontradas que evidentemente opacaban la belleza del mural y opacaban un poco la historia, la importancia estética de la obra. Ahora, no solo la opacaron las historias de esos amores que además, cuando se compró la quinta, cuando se decidió cortarlo en pedazos, llevarlo para venderlo, esas historias marketineras le daban brillo a la obra. Es como si hubieran considerado que la obra valía poco en sí misma. Entonces, mejor le inventaban todas esas historias marketineras y creaban ese folletín, digamos, donde no se sabe qué es lo real. Elementos de folletín, aunque haya otros agregados. Obvio. Ya la historia es de folletín. Si pensamos lo que era esa casa, la gente que se reunía ahí. Y un tema que a mí me intriga mucho, está analizado en el libro, pero te querría escuchar comentarlo, Ana, que es, porque Siqueiros venía de la tradición del muralismo, que era una pintura además con un mensaje político muy fuerte. Él era un militante comunista, uno va a México y ve esos grandes murales. Y acá toma un tema que son desnudos femeninos, podríamos decir. Dice, ¿por qué Siqueiros baja a un tema tan cotidiano cuando viene de la revolución y demás? Se dijo que eso era porque es una obra por encargo que hizo para Botana medio lo rescató y lo salvó, acá estaba perseguido. Pero, sin embargo, hace una gran obra de arte. Yo lo fui a ver hace unos días y realmente es algo extraordinario. Ahora vamos a analizar algunos elementos. Pero digo, no es que hizo esto por una obra por encargo y así nomás. Él decide experimentar. Es una obra erótica, para comenzar. Muy erótica. Y además de una obra erótica, él decide experimentar visualmente. Decide hacer una experiencia plástica. Por eso le pone ejercicio plástico. Claro. Él había estado con Eisenstein en Tasco un año antes de venir acá. Sí. 2 años antes. Y el año antes, el 32, había estado en Los Ángeles pintando unos murales enormes, estos sí, escalofriantes, con un sentido político muy poderoso, tanto es así que los taparon enseguidita. Y venía, bueno, ya con la experiencia de Los Ángeles, donde había trabajado con los dibujantes de la Disney. Entonces, de ahí, ustedes van a poder ver en las imágenes el llamado bruleo, que era, digamos, un molde de la figura que me contó un ayudante uruguayo que él tuvo, que fue el que recomendó a Lázaro, que sus ayudantes le iban moviendo para que él
dibujara una silueta junto a la otra, el ojo al verlo no ve una tras otra, ve una que se mueve. La técnica del dibujo animado. Exactamente, claro, con esa técnica que se parece más al dibujo animado que al cine de Eisenstein, pero hay que ponerse también en la historia, porque Eisenstein y Siqueiros eran comunistas a ultranza. Ajá. Eran comunistas recalcitrantes. Y para ellos el cine era la vía de acceso a las masas. Claro. Claro, el arte popular. El cine era el arte. Claro. Ahora, ¿qué hace Siqueiros? En vez de competir con el cine o irse, abandonar la pintura e irse al cine, lleva técnicas del cine a la pintura. Trata de que la pintura, de darle a la pintura virtudes del cine, como el movimiento, que es el principal. Claro. De allí que él tanto insistiera, digamos, me quedó pendiente la respuesta acerca de los desnudos. Él explica por qué pinta los desnudos. ¿Qué dice? Y él explica que es un motivo abstracto, dice. Ajá. Porque él lo que hace es una escena donde los desnudos, digamos, van ocupando lugares para que el espectador activo engrane el ojo de un desnudo y después él le presenta el otro, sí, y el otro, sí, y se ocupa de las distorsiones de los claro, rincones y de las paredes, claro, y prepara una composición con un dinamismo tan loco y tan fuerte, acelerado, sí, y tan fuerte, que el espectador no tiene calma ni un segundo. Pero ahí. Absolutamente, además estás metido adentro, es como estar adentro de una burbuja, no sé cómo explicarlo. Claro. Cambia totalmente la manera, Ana, estarás de acuerdo, de observar el arte. Uno no está frente al cuadro, frente al mural, está adentro. El cuadro te envuelve. Claro. Porque él imaginó lo que él llama una caja plástica, sumergida en el agua, y los personajes iban a estar afuera, flotando, nadando, afuera de la caja. Claro, meciéndose, parados arriba, empujando el piso desde abajo. El personaje no está, el que está solo es el espectador, adentro de una burbuja. Exactamente. Y rodeado por todos esos personajes que mueven, se acercan, se alejan, lo miran. Es un dinamismo impresionante. Y te hace participar también de una manera mucho más activa, porque sos parte, estás adentro. Exacto, pero hay que verlo, hay que ver dos cuestiones. Una, que para que el espectador pueda disfrutar de la obra, es como el cine, es esa caja, como un cerebro, claro, ¿no? Claro, aislado totalmente de afuera. El espectador tiene que estar solo. Ah. Ese es el modo de disfrutarlo. Claro. Y después, para que el espectador acceda a la obra, lo más importante que pensó Siqueiros era que, bueno, él, por razones políticas, quedó encerrado en ese sótano, donde él iba a estar prisionero, porque si no ya lo habían llevado preso, sí, y Botana lo salva. Entonces, él iba a estar preso, pero la obra iba a ser libre. ¿Y cómo iba a ser libre la obra? A través del cine. Y él siempre pensó en la reproducción de esa obra. Exacto. No solo pensó, lo dijo, lo escribió, lo contó de mil formas y de mil maneras, y se le encargó, cuando lo deportan, le encarga a Klimovsky que haga esa filmación. León Klimovsky. León Klimovsky. Sí. León Klimovsky, ya viejo,
niega haber hecho esa filmación viviendo en España. Porque nunca se encontró esa filmación. Y nunca se encontró, la habrá perdido, no la habrá hecho, le habrá fallado, vaya a saber. Digamos, la relación de Siqueiros con sus ayudantes argentinos no fue una relación muy fluida. Hay que ver que el hecho de que Siqueiros tomara como tema los desnudos y no se dedicara al arte político, era una frustración para todos estos comunistas. Bernie, por ejemplo, claro. Sí, Bernie dijo que era un oportunismo lo de él, que él había explicado esa explicación acerca del movimiento, la había hecho después para como justificar. Como un justificativo, porque era un oportunista. De allí que hasta hoy todavía opinan que Siqueiros fue un oportunista. Claro, y le quitan mérito a esta obra. Si no vamos tan lejos, vemos la película de Olivera. La que se estrenó el año pasado, El Mural, creo que se llamaba. Exacto. Estuvo acá Héctor Olivera hablando de la película. Y bueno, Olivera le hace decir a Siqueiros, cuando ella le reprocha que trabaje para un hombre rico, para un millonario, claro, él le hace decir a Siqueiros, es para comprarte una casita. Claro. Él, que había intentado asesinar a Trotsky, que era un revolucionario. Eso es posterior, ¿no? Que intenta asesinar a Trotsky, es posterior. Es posterior. Cuando se va de la Argentina. Sí, pero después se va a la Guerra Civil Española, y de ahí... No, él era evidentemente un militante, y vos decís en el libro también que acá intenta una nueva etapa para el muralismo. Sí, porque el muralismo se había convertido en algo que acá hay que tener muchísimo cuidado en el museo histórico que están haciendo. Ya está inaugurado el museo. Sí, porque el muralismo se había convertido en lo que él llamaba una curiosidad, un arte para turistas. Pero sin embargo hay grandes obras en el muralismo mexicano. Sí, obvio, pero estaba ya en la declinación. Claro, ya había entrado en la declinación de lo que le llamaban la fábrica de hacer indiecitos. Digamos, ya los muralistas habían hecho sus obras más grandes, habían dado lo que tenían que dar y se habían convertido en pintores que seguían reiterando lo mismo. Y él busca una nueva etapa para el muralismo. A través de la técnica. Por eso se llama revolución, porque la revolución es técnica. Cuando hice la investigación, digamos, yo primero me ocupé de los avatares de este mural que estuvo en una gran historia y vos participaste mucho desde el principio. Siempre seguiste este tema atentamente en los diarios. Y entonces fui a buscar material. Aquí es poco y nada. No hay quien describa el trabajo de Por eso me pareció muy valioso este libro, porque reivindica como obra de arte a esta maravilla que es este mural, ¿no es cierto? Y aparte uno toma elementos, por eso recomiendo al que le interese seguir con este libro, pues toma elementos para observarlo de otra manera y disfrutarlo de otra manera. Hay un análisis profundo de la obra, como obra de arte. Es original absolutamente. Un pie para después alguien lo siga, ¿no? Bueno, como siempre camino. Sucede. Ojalá que alguien lo retome, pero es muy completo de todas maneras tu libro. De todos modos, lo que te quería contar es que en los medios extranjeros, donde, digamos, pude investigar mucho, incluso los alumnos estadounidenses de Siqueiros en la escuela de Nueva York que él montó, ellos hablan más del mural que de lo que hablan Bernie, Spilimbergo o Castañino. Bueno, hay que pensar que eran muy jóvenes también, Bernie, Spilimbergo, Castañino, y por ahí estaban entusiasmadísimos, como todo joven, con este lenguaje revolucionario, y no pudieron ver
la importancia de lo que estaban haciendo. Es verdad, Siqueiros era un hombre mucho más grande y más formado en ese momento. No, y además hay que ver también el momento político. Yo lo justifico a Bernie porque Bernie venía de Europa y se encuentra con la crisis del año 30, exactamente. la desocupación. No nos olvidemos que todo esto sucede en los 30, bajo el gobierno de Justo, en la década infame, etc. Y tiene que ver. Tremendo. Fue tremendo. Qué historia maravillosa, y ahora por suerte está el mural, podemos ir a verlo y disfrutarlo, y ojalá todo esto, Ana, yo te agradezco mucho porque sirve como pautas para observarlo, ¿no? Observar una obra de arte. El que quiera seguir ya lo sabe, Siqueiros, Muralismo, Cine y Revolución, de Ana Martínez Quijano. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vos. Enseguida volvemos, no se vayan.